Porque la ofensiva de Israel no cesa pese al aumento de la presión diplomática que estamos viendo y viviendo sobre el gobierno de Netanyahu durante los últimos días. Y mientras se celebra en Nueva York la conferencia de la ONU que se ha convertido en el escenario de un reconocimiento abrumador al Estado palestino, Estados Unidos es ya el único miembro permanente que no lo reconoce. En Italia, la negativa del gobierno de Giorgia Meloni a reconocer el Estado palestino ha provocado una jornada de huelga y protestas masivas en muchos puntos del país. Miles de italianos exigen al Ejecutivo que rompa relaciones con Israel. Los jueces ya alertaron a principios de este año de fallos técnicos en las pulseras antimaltrato. La oposición acusa al gobierno de desproteger a las mujeres, mientras la ministra de Igualdad admite errores en la migración de datos, pero niega que las víctimas hayan estado en riesgo. Polonia advierte, las violaciones de su espacio aéreo van a ser respondidas y los objetos derribados. Sí, elevan de esta forma el tono contra las incursiones rusas también Reino Unido, Estonia y la Unión Europea. La comunidad científica ha tenido que desmentir a Trump. El presidente ha aconsejado a las mujeres embarazadas que no tomen paracetamol. Dice que su consumo está relacionado con mayores casos de autismo, algo de lo que no hay evidencias. Y vamos a repasar ya cómo vienen las portadas de la prensa escrita en nuestro país. Esta mañana en El Tiempo, Silvia, nos hemos levantado con fresco, lo hemos notado, y además va a haber tormentas en algunos puntos. Efectivamente, Lorena, hoy volvemos a hablar de esas temperaturas frías. Pese al aumento de la presión diplomática que estamos viendo y viviendo sobre el gobierno de Netanyahu durante los últimos días. Y mientras se celebra en Nueva York la conferencia de la ONU que se ha convertido en el escenario de un reconocimiento abrumador al Estado palestino, Estados Unidos es ya el único miembro permanente que no lo reconoce. En Italia, la negativa del gobierno de Giorgia Meloni a reconocer el Estado palestino ha provocado una jornada de huelga y protestas masivas en muchos puntos del país. Miles de italianos exigen al Ejecutivo que rompa relaciones con Israel. Los jueces ya alertaron a principios de este año de fallos técnicos en las pulseras antimaltrato. La oposición acusa al gobierno de desproteger a las mujeres, mientras la ministra de Igualdad admite errores en la migración de datos, pero niega que las víctimas hayan estado en riesgo. Polonia advierte, las violaciones de su espacio aéreo van a ser respondidas y los objetos derribados. De esta manera, el gobierno polaco eleva el tono contra esas incursiones rusas, también Reino Unido, Estonia o la Unión Europea. La comunidad científica ha tenido que desmentir a Trump. El presidente ha aconsejado a las mujeres embarazadas que no tomen paracetamol. Dice que su consumo está relacionado con mayores casos de autismo, algo de lo que no hay evidencias. Y vamos a repasar ya cómo vienen las portadas de la prensa escrita en nuestro país. Silvia, quienes hayan salido ya de casa lo habrán notado, hace fresco y además va a haber tormentas en algunos puntos. Exacto, tenemos un poquito de todo, ambiente desde... Como vemos, la ofensiva de Israel no cesa y eso que el aumento de la presión diplomática ha sido protagonista durante todos estos días al gobierno de Netanyahu. Mientras se está celebrando en Nueva York la conferencia de Naciones Unidas que se ha convertido en el escenario de un reconocimiento abrumador al Estado palestino. Estados Unidos es ahora mismo ya el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que no lo reconoce. El gobierno reivindica el papel de España en el reconocimiento de Palestina como Estado. Confía en que Estados Unidos acabe cediendo a la presión internacional. En el Partido Popular creen que es un acto simbólico que no ha servido, dicen, para detener la guerra. Alberto González Amador irá a juicio por presunto fraude fiscal. La jueza que le sienta en el banquillo añade además 2 nuevos cargos: delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Los datos reflejan la gravedad de una de las formas de violencia más extendidas, la trata con fines de explotación sexual. En los primeros 6 meses... Polonia advierte, derribarán los drones rusos o de cualquier otro Estado que puedan entrar en su espacio aéreo. Elevan de esta forma el tono contra las incursiones rusas, también Reino Unido, Estonia y la Unión Europea. La presión diplomática internacional que estamos viendo no paraliza la ofensiva israelí sobre Gaza. Se siguen produciendo los ataques sin descanso y Guadalupe Mejías, en directo desde Jerusalén, Netanyahu no escucha ese clamor internacional por la solución de los 2 estados. Los jueces ya alertaron a principios de este año de fallos técnicos en las pulseras antimaltrato. La oposición acusa al gobierno de desproteger a las mujeres, mientras la ministra de Igualdad admite errores en la migración de datos, pero niega que las mujeres hayan estado en riesgo. Los datos reflejan la gravedad de una de las formas de violencia más extendidas, la trata con...
Polonia advierte, las violaciones de su espacio aéreo serán respondidas y los objetos derribados. Sí, elevan de esta manera el tono contra las incursiones de drones y aviones rusos. También lo hacen desde el Reino Unido, Estonia o la Unión Europea. Y la comunidad científica ha tenido que desmentir a Trump. El presidente ha aconsejado a las mujeres embarazadas que no tomen paracetamol. Asegura que su consumo está relacionado con un mayor riesgo de que sus hijos padezcan autismo, algo de lo que no hay evidencias. Y tras la contundencia en el respaldo internacional a la creación de un Estado palestino, el Consejo de Ministros aprueba hoy el embargo de armas a Israel. Buenos días. Vais a analizar ese decreto y hablaréis también con el embajador palestino. Sí,